voy a leer, por favor siga la lectura con la vista. 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo, y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosna a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, le aplazó diciendo: cuando descendiera el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Padre, nosotros necesitamos siempre tu auxilio, pero mucho más cuando estamos delante de tu palabra, Señor, porque tenemos la tendencia de amar todas las cosas menos a ti y a tu palabra. Señor, auxílianos, que todos los presentes tengamos tanto en la mente como en el corazón la verdad de que delante de tu palabra estamos y que debemos escucharte, y que Dios del cielo, tú uses tu palabra poderosamente a pesar de la fragilidad del exponente. Que tu palabra sea poderosa hoy
para hacer todo lo que ella pueda hacer en nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a titular la predicación de esta porción de las Escrituras, el Evangelio y su poder. Y titulándole de esta manera a esta presentación expositiva de este capítulo, el Evangelio y su poder, estoy convencido que necesitaré explicar en alguna medida qué es el Evangelio. ¿A qué me refiero cuando hablo del Evangelio? Para que se entienda que hay diferentes efectos o reacciones al Evangelio, tengo que explicar qué es el Evangelio. Muchos saben que la palabra Evangelio quiere decir buena noticia. O sea, eso se domina casi en todo el mundo evangélico. La palabra Evangelio quiere decir buena noticia. Y de esto concluyen que el Evangelio es solo una buena noticia. Pues nosotros tenemos que aclarar que aunque es cierto lo que acabo de decir, el Evangelio es una buena noticia, la palabra quiere decir buena noticia, eso es cierto, esto no es toda la verdad sobre el Evangelio. Y sin dudas, yo no voy a decir toda la verdad sobre el Evangelio ahora, pero sí quiero explicar algunas cosas básicas. Para que entendamos la buena noticia del Evangelio, debemos entender con claridad la mala noticia que precede a la buena. Debemos entender el estado en que cayó el hombre cuando desobedeció a Dios en el huerto del Edén. Y esa es la mala noticia. El hombre muerto en pecado, descrito en estas palabras que ahora les voy a decir, que se encuentran inmediatamente después que el hombre cayó en pecado. Toda la raza humana se propagó por la tierra. Y hubo un momento en que Dios, mirando al ser humano, mirando a la raza humana, después de haber desobedecido su mandato en el huerto del Edén, después de estar en la condición de muerto espiritualmente, Dios dijo esta sentencia: y vio Dios que el designio del corazón del hombre era de continuo solamente al mal. Y déjenme hacerles observar esta declaración. Si miramos a esta declaración en el capítulo 5 del libro de Génesis, en el capítulo 3 del libro de Génesis vemos la caída del hombre. Ya en el capítulo 5 vemos que Dios dice y vio que la maldad era mucha en la tierra. Vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que el designio del corazón del hombre era de continuo, solamente el mal. Y yo tengo que decirte aquí y llamarte la atención sobre algunas cosas sobre este texto. Porque la Escritura dice, y vio Dios que estas cosas, esta maldad del hombre la vio Dios. Fíjense que fue Dios quien la vio, no un hombre. Si ustedes me preguntan a mí cómo es tal hombre o tal mujer, yo puedo decir, bueno, esta persona es así o asado, pero es una buena persona. Pero eso es lo que yo veo y lo que yo pudiera juzgar, que soy tan muerto como él, tan hijo de Adán como él. Pero hay que ver lo que ve Dios en nosotros, o lo que ve Dios en el hombre. Y eso es lo importante. No lo que ve a otro hombre en los hombres. Y vio Dios que el designio, o que la intención, el propósito, la empresa del hombre era de continuo solamente al mal. Eso es lo que ve Dios en nosotros. Por cierto, miren cómo dice, y vio Dios que el designio del corazón del hombre, no de las acciones, porque nosotros somos producto del corazón que tenemos. Somos dados a hacer buenas acciones delante de los hombres. Pero ¿qué hay con el corazón de todas las cosas que hacemos? Dios dice que el deseo o la intención o el propósito, la empresa del corazón del hombre es de continuo solamente al mal. Ahora te llamo la atención sobre estas dos palabras, de continuo y solamente
al mal. Usted dirá, pero el hombre nunca hace nada bueno. Sí, a veces, por la gracia de Dios, por muchas cosas que Dios hace para que nosotros hagamos algunas cosas que son conforme a su ley, pero que no las hacemos perfectamente buenas nunca. Y no tengo tiempo para explicarte esto. Pero déjeme decir que en esa condición estamos todos los hombres ante Dios. Esa es la mala noticia. Un corazón que no quiere hacer nada bueno, y mucho menos hacer el mayor de los bienes, que es adorar a Dios, para lo cual fue puesto aquí, en este mundo, para adorar a Dios. El hombre en esta condición no está en condiciones de hacer ningún bien. Pero Dios, misericordiosamente quiso salvar a muchos de esos hombres que estaban en esta condición. Y esto lo hizo de la única manera posible. De la única manera. Pagando Él mismo el precio por la redención, por el rescate de los hombres. Dios Hijo se hizo hombre, habitó entre ellos y murió por los pecados de ellos. Esto último es la gran buena noticia. Es el evangelio, la buena noticia. El hombre no tenía ninguna posibilidad de salvación por sí mismo y estaba condenado a las penas y el tormento por sus propios pecados, que sus propios pecados merecían, al ofender con todos sus actos a un Dios santo, justo y eterno. Por eso, y de esa condena eterna, el hombre es librado por Dios mismo. El hombre totalmente condenado no puede salvarse de la ira divina, porque es imposible para él, no quiere ningún bien. Solo Dios lo puede salvar, y Dios vino a salvarle. Esta es la buena noticia del evangelio. Ahora bien, tenemos ante nosotros una gran verdad, así como la realidad de que hoy hay rayos del sol incidiendo sobre la tierra, y en relación a esos rayos podemos decir que si ponemos a la exposición de los mismos una barra de mantequilla fresca, y así como una arcilla o barro fresco, la reacción de estas no será la misma, ¿verdad? Los mismos rayos del sol incidiendo sobre dos cosas, pero distintas, una se derretirá y la otra se endurecerá. De la misma manera podremos comprobar en la vida diaria que así como sucede ante los poderosos rayos solares, sucede ante el poderoso evangelio. Algunos se derriten ante él y otros se endurecen. Hoy veremos con detenimiento cómo el pasaje inspirado que tenemos delante refleja la acción poderosa del evangelio sobre distintas personas. Y cómo unas reaccionan odiándolo, otros reaccionan amándolo y otros simplemente rechazándolo o teniéndolo como algo no importante. Vamos a adentrarnos en el texto y hacerlo lo más pronto posible. Comienza nuestro texto reflejando a aquellos que reaccionan ante el poderoso evangelio odiándolo. Y tenemos a ciertas personas que fueron desde Jerusalén hasta Cesarea solo para acusar al apóstol Pablo, solo para hacer morir a este hombre, para que condenaran a este hombre justo y santo. Fíjense cómo dice nuestro texto. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Miren cómo dice Lucas, 5 días después. Y usted dirá, bueno,
No me dice mucho eso. Pablo estuvo en Cesarea y 5 días después llegaron sus acusadores. Hermanos, nosotros debemos ver siempre la Biblia en su contexto. En su contexto. ¿Qué representaba ir de un lugar a otro? Yo les he dicho a los miembros de esta iglesia y a las frecuentes visitas que debemos usar mucho los mapas para entender las Escrituras. Porque la Biblia nos habla de ciertas ciudades y nosotros decimos, muy bien, Cesarea, Jerusalén, fueron 5 días de un lugar a otro. Pero ¿qué distancia había entre Jerusalén y Cesarea? Más de 100 kilómetros. Más de 100 kilómetros. Pero ¿qué medios de transporte existían en ese tiempo? ¿Qué tipo de carreteras o caminos había? ¿Cuánto se demoraba para ir de un lugar a otro en este tiempo? Sin duda, más de un día de camino representaba ir desde Jerusalén hasta Cesarea. Noten ustedes, llegó Pablo a Cesarea y sus acusadores solo 5 días después ya estaban allí para acusarle. Y Lucas lo dice con toda intención. Imagínense, Pablo salió de noche, ustedes recuerden, de Jerusalén. Cuando llega a Cesarea, llega al otro día. Yo supongo que a ese otro día fue cuando Claudio Lisias le comunicó al sumo sacerdote y a los ancianos que podían acusar a Pablo, pero que Pablo estaba en Cesarea ante el gobernador Félix. Inmediatamente ellos se buscaron a un hombre, Tértulo, que era un orador, que podemos decir en el día de hoy un abogado. Tértulo debía ir para ayudarlos a ellos a acusar a Pablo, ya que ellos no pudieron hacerlo sin un abogado. Se buscaron un abogado y planificaron todo el viaje para ir inmediatamente a acusar a Pablo. Y caminaron, muy probablemente, en ningún transporte vinieron, caminaron más de 100 kilómetros para ir a hacer el mal. Para ir a acusar a un hombre inocente. Miren ustedes cuánto se puede odiar el Evangelio. Miren ustedes cuánto se puede odiar el Evangelio. Caminar más de 100 kilómetros solo para acusar a un hombre inocente que nunca le había hecho ningún mal. Así se puede odiar el Evangelio y así se esfuerzan los hombres por hacer el mal. No sé cuánto se esforzarán algunos para hacer el bien, pero créanme que vemos constantemente a muchas personas esforzándose por hacer el mal. Podemos ver el odio que estas personas tenían por la prontitud de la acción en contra de Pablo. Inmediatamente fueron a acusarle. Pero podemos ver también las intenciones y el odio que tenían estas personas ante la buena noticia de que Cristo había muerto en lugar de los hombres y que ese Cristo había resucitado. El odio se puede ver claramente al buscar personas que tuvieran artimañas para acusar a Pablo. Buscaron a un orador, a Tértulo, que sabía todas las mañas de un juicio, pero que también era una persona sin escrúpulos por ver las acusaciones que hace de Pablo sin tener ninguna prueba de ello. Si nosotros miramos al texto, vamos a ver algunas cosas interesantes. Cómo este hombre aduló a Félix, diciéndole mentiras. Déjenme decirles, antes de leer lo que dice el texto, que la mayoría de los comentaristas que citan a los historiadores de la época, dicen que este Félix era un hombre corrupto, que era un hombre malvado, que era un hombre que no gobernaba bien, ni en Judea ni en ningún lugar gobernó bien, que fue un hombre que llegó haciendo muchas trampas al poder y que cuando estaba en el poder no dejó de hacer de esas trampas. Y a este hombre, que ellos conocían muy bien, miren lo que le dice Tértulo. Miren lo que le dice Tértulo. Como debido a ti, estoy leyendo el versículo 2b. Como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas. Miren cómo adula a Félix.
Dice en el pueblo, por tu prudencia, le dice que es un hombre prudente, que él es un buen gobernador. Luego le dice, oh, excelentísimo Félix, lo cual es un título, pero es un título que se dice cuando tú lo llevas bien puesto. Luego dice, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con gran gratitud. Estamos muy agradecidos a ti, Félix. Pero por no molestarte más largamente, dice, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Tú eres un hombre que tienes mucha equidad también para juzgar. Tú eres muy sabio. Tú vas a juzgar muy bien. Todas estas artimañas son usadas, hermanos, para hacer el mal. Para hacer el mal. Eso solo lo podemos ver en una persona que tenga odio por el Evangelio. Pero ese odio al Evangelio es visto además en la manera que hablan de Pablo. Usted tenga presente cómo este hombre acaba de hablar de un hombre perverso. Le dice buen gobernador, le dice excelentísimo a un hombre perverso. Pero miren ahora lo que dice del hombre piadoso, Pablo. Miren lo que dice de Pablo. Dice de Pablo, verso 5, porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Le llama a Pablo una plaga. Y promotor de sediciones entre todos los judíos. Pablo promueve sediciones, rebeliones, broncas entre todos los judíos por todo el mundo. Y dice por todo el mundo, como si él pudiera probar eso. Y cabecilla de la secta de los nazarenos. Le dice a Pablo sectario. Realmente Pablo era un cabecilla, pero no de una secta, sino de la verdadera religión. Le dice cabecilla de una herejía. En otras palabras, la palabra secta en griego es de donde viene la palabra, nuestra palabra herejía en castellano. Y lo dice, este hombre es el cabecilla de esa secta, es un hereje. Pero además de eso dice, intentó también profanar el templo. O sea, lo acusa de algo que no es cierto, al igual que las cosas anteriores. Miren cómo el odio al Evangelio hace que las personas vean lo malo como bueno y lo bueno como malo. Y por supuesto que hay un ay para eso. Hay una sentencia de Dios para eso. Hermanos, no se crean que personas así ya no existen. Miren a ver si a su alrededor hay personas que piensan mal, muy mal, de un pastor evangélico y piensan muy bien de una persona belicista, que tienen como héroe, ¿a quién tienen como héroe hoy en día en muchos lugares? ¿Quiénes son los héroes del día de hoy? El odio hacia el Evangelio de estos hombres visto en la manera que mienten para hacer el mal. Mienten. Es visto también en los deseos que tenían de darle muerte a Pablo. Los versos 6 al 8, al final del 6, dice que ellos le iban a juzgar conforme a su ley. Y dice el versículo 7, pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti, tú mismo, pues al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Ellos están mintiendo aquí y le dicen, nosotros lo íbamos a juzgar conforme a la ley. Ellos lo iban a juzgar, ellos los estaban matando a golpes. Ellos no lo iban a juzgar conforme a la ley. Lisias llegó en el momento en que los judíos iban a matar o estaban matando a Pablo a golpes. En eso también estaban mintiendo. Ellos querían la muerte de este hombre. Ahora, yo quiero que tú y yo observemos quiénes eran los que aborrecían u odiaban el Evangelio. ¿Quiénes eran estas personas? El sumo sacerdote y los ancianos de Israel. O sea, los religiosos, los que ya se habían fabricado un ídolo a su manera, un Dios a su manera. Déjenme
decirles que tristemente hoy en día los religiosos son los enemigos número uno del verdadero evangelio. Y hay personas que, esas personas religiosas, están y estarán dispuestas a darle muerte a cualquiera que predique el verdadero evangelio. Porque ellos ya se fabricaron un Dios. Y cualquiera que les hable de otro Dios, ellos querrán matarle. Hay muchas personas hoy que se llaman incluso cristianos que están dispuestos a matar a alguien que predique el verdadero y único evangelio. Hoy en día a nuestro alrededor hay personas que se han fabricado un Dios, se llaman a sí mismos, ellos se llaman a sí mismos cristianos. Y digo esto porque yo sé que hay verdaderos cristianos que tienen errores en relación a Dios, y estos van a glorificar a Dios siempre. Ellos van a rectificar, van a arrepentirse de sus creencias, pero hay personas que se llaman hoy cristianas, son muy religiosos, pero no conocen el evangelio, se la han adjudicado para ganarse la salvación con sus méritos, y cualquier anuncio que le hagan de un evangelio por gracia verdaderamente les va a sonar horrible. Cualquier anuncio de un Dios soberano y un hombre bien malo les va a sonar horrible. Ellos se creen a sí mismos buenos, merecedores de la salvación. Hablarles de un Dios soberano que escoge a quien ha de salvar, eso para ellos es horrible. Sin detenernos mucho en esto, debemos pasar a otro poder que tiene el evangelio. El evangelio tiene el poder también de lograr que en ciertas personas sea muy amado el evangelio. Y nuestro mejor representante lo traemos aquí. La Escritura lo exhibe al mejor de sus representantes, exhortando a todos los que amamos el evangelio a ser de manera parecida, y siempre mostrando los pecados que quedan en nosotros para que amemos el evangelio y que nos impiden amar el evangelio como debe ser amado. Y tenemos a el mejor representante nuestro amando el evangelio, al apóstol Pablo, exhibido en los versos desde el 10 hasta el 22 o al 21 para ser más exacto. Podemos ver el amor de Pablo por el evangelio en la buena disposición de sufrir por el evangelio y defenderlo. Hermano, Pablo estaba preso. Recordemos todas las advertencias que el Espíritu Santo le hizo a Pablo antes de llegar a Jerusalén. Por todas las ciudades el Espíritu de Dios le mostraba a Pablo que cuando llegara a Jerusalén iban a venir tribulaciones y prisiones. Pablo ya estaba en prisión. Pero antes de llegar a Jerusalén, Pablo no solo por el Espíritu Santo, hubo hermanos que le pidieron y le suplicaron no ir a Jerusalén. No vayas a Jerusalén, pues te van a tomar preso. Pablo dijo, y todos nosotros debemos recordarlo, estoy dispuesto no solo a ser preso, sino a ser muerto por causa de Cristo. Lo importante para nosotros sería cuán dispuestos estamos nosotros a padecer algo similar. ¿Cuán dispuestos estamos? Cuando a veces no estamos dispuestos ni a buscarnos el mínimo problema por ser cristianos, la mínima enemistad por ser cristianos, incluso ni el mínimo problema ni con nuestros hijos por ser cristianos. Aquí tenemos al apóstol preso aún y no desanimado. Estaba preso y con buen ánimo para hacer defensa. Le dice a Félix, no con tantos halagos, yo sé que tú eres un gobernador que lleva buen tiempo gobernando.
Y por eso, con buen ánimo, me voy a defender. Y comienza en el verso 11 diciendo, y como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. O sea, lo que ellos dicen es mentira, y tú lo sabes. Ni te pueden probar las cosas que de ahora me acusan. Y todos nosotros sabemos medianamente lo que es un juicio, y si no hay pruebas, hermanos y amigos, no debe proseguir un juicio. Los juicios se cancelan. Ustedes no tienen pruebas. ¿Y qué hacemos aquí? Ya estamos de más. Y Pablo sabía, no había ninguna prueba contra él, pues todo era mentira. Ni te pueden probar esas cosas. Ahora, vamos a ver el efecto poderoso del Evangelio para con Pablo, haciendo que él lo ame, que él ame ese Evangelio. Y vamos a verlo en la confesión de Pablo. Pablo le confiesa algo a Félix delante de el sumo sacerdote, de Tértulo y de todos los ancianos que vinieron. Él le dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Hermanos, Pablo declara que él era, ¿qué cosa? Un hijo de Dios amado, alguien que disfrutaba del Evangelio y todos los placeres de este. No, yo sirvo al Dios de mis padres. Yo soy un siervo del Dios de mis padres. Yo soy un siervo de Cristo, del Cristo que me ha salvado a mí. Yo he sido perdonado, yo he sido amado primero y ahora yo me dedico a servir a mi Dios. Déjeme decirte, Félix, que según lo que ellos llaman herejía, yo sirvo al Dios de mis padres, al mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo lo sirvo. Y déjame decirte también, Félix, que todo lo que está escrito en la ley y los profetas, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, yo lo creo. Y déjenme decirles, hermanos, el verdadero evangelio cree en todo lo que dice la ley y los profetas. O sea, nosotros no nos hemos deshecho de nada de las Escrituras. Nosotros creemos todo lo que dice la Escritura. Solo que creemos correctamente, o miramos todo el propósito que tenía toda la ley y los profetas. Ahora, miremos cuál era la base del amor y el servicio de Pablo hacia Dios. ¿Cuál era la base de ese amor hacia Dios y de ese servicio? Dice el verso 15, teniendo esperanza en Dios. Teniendo esperanza en Dios. Teniendo esperanza en Dios de que me va a dar una buena casa. Que me va a hacer vivir en paz y felicidad toda mi vida. Teniendo esperanza en Dios en que yo voy a ser una persona exitosa en el mundo. Un excelente profesional. Tengo esperanza en Dios que voy a triunfar. Tengo esperanza en Dios de que no me voy a buscar problema con nadie y voy a ser feliz siempre. Tengo esperanza en Dios de que Él me va a suplir de todo lo que yo necesito y no voy a tener falta de nada de lo que yo quiera. No, esa no era su esperanza. Tengo esperanza en Dios, la cual ellos también albergan, también ellos deberían tener la misma esperanza, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. La esperanza, el amor de Dios, de Pablo por el evangelio estaba puesto en la esperanza de la resurrección. Pablo no hizo otra cosa que apuntar allá, al fin de la fe. Apuntar allá, a donde él tenía puesto su mirada. Pablo miró y les dijo, mira, yo creo y espero en Dios que el día de la resurrección de los muertos, yo no teniendo ningún mérito por mí mismo, yo sin ninguna obra que haya hecho, ese día de la resurrección de los muertos, donde se juzgarán a todos
ese día mi Salvador Jesucristo me pondrá a su lado y dirá: este es justificado por mis obras. Él tenía puesto la esperanza en ese día, resurrección de justos y de injustos. Allí estaba puesta su esperanza. No sé dónde está puesta tu esperanza. No sé qué te dijeron del Evangelio o de la iglesia. Pero no es otra la esperanza que tiene un verdadero creyente. De que un día, cuando esté delante de Dios, ser justificado por los méritos de Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Su esperanza no está puesta en una mejor vida ahora, sino en la gloria venidera, en la resurrección. Notemos cómo nos habla de dos resurrecciones, o mejor dicho, de la resurrección para vida y de la resurrección para condenación, o de resurrección de justos y de resurrección de injustos. Usted sabe que yo me he encontrado con personas que creen que no va a haber resurrección, personas que van a la iglesia. O sea, te puedes encontrar con muchas personas que no creen en la resurrección, como no creen en Dios, o creen en Dios y no creen en la resurrección, pero personas que se llaman cristianos que no creen en la resurrección, incluso algunos que todavía le digo, pero va a haber resurrección de vivos, de justos y de injustos también. Unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Porque el infierno va a ser un lugar donde las personas que allí estén estarán con cuerpo, no solo con alma. Si usted es de los que les cuesta trabajo creer en el infierno, un lugar de tormento eterno donde las personas van a estar por siempre en ese lugar, si eres de los que te cuesta creer que exista ese lugar, yo te sugiero que mires a Jesucristo. Si ese lugar no existiera, si no hubiera un lugar de tormento, ¿por qué tuvo que venir el Hijo de Dios en persona a salvar a los hombres? ¿De qué los salvó? No, del sueño eterno. ¿Usted cree que el Hijo de Dios tuvo que venir a la tierra solo para salvar del sueño eterno? ¿De que la gente durmiera o no? ¿De que estuvieran vivos, estuvieran o despiertos o dormidos? ¿Usted piensa eso? Le aseguro que la Biblia dice explícitamente que hay un infierno. Pero si no lo dijera, déjenme decirle que no hace falta que lo diga. El mirar solamente a la obra de Cristo, porque Dios se tuvo que hacer hombre y venir a la tierra y morir, vivir con nosotros y morir en lugar de nosotros. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué tuvo que hacer todo esto? Para librarnos de un gran desastre. Fue que tuvo que hacerlo. De la ira de Dios, que es tan grande como su amor. Porque Él es eterno en todos sus atributos. No solo en el amor, también en su ira. Miremos los resultados del amor al Evangelio. ¿Qué resultados tiene el amor al Evangelio? Bueno, los resultados de amar el Evangelio es vivir una vida como la que vivía el apóstol. Una vida con una conciencia sin ofensas ante Dios y ante los hombres. Aquellos que aman el Evangelio no pueden decir mentira como Tértulo, porque todos sus días ellos están delante de Dios, del que juzga todas las cosas. Y todos sus días andan como anduvo el apóstol. Miren cómo dice el versículo 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Yo procuro todos los días de mi vida, por cuanto amo el Evangelio, por cuanto amo lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Mi mirada está puesta en la resurrección, pero mi vida está marcada por un andar
siempre delante de la presencia de Dios. Por lo tanto, mi conciencia, yo trato de que mi conciencia esté limpia delante de Dios. Yo pregunto a aquellos que se llaman amadores del Evangelio, ¿andas tú así? Día a día delante de Dios, sabiendo que puedes fingir delante de todos los hombres, pero delante de Dios no. El amor al Evangelio hará que nos conduzcamos de tal manera que aquellos que nos acusen de cualquier mal, lo tendrán que hacer mintiendo. Lo tendrán que hacer mintiendo, como hicieron con Pablo, y vemos en los versos desde el 17 hasta el 20, donde Pablo dice: pero pasado algunos años vine a hacer limosna a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en voz alta y dije: acerca de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy por vosotros. O sea, todo lo que ustedes están diciendo, ustedes están mintiendo. Y esa es la única manera que se puede acusar a una persona que ande delante de Dios en temor porque ama el Evangelio. Por último, vamos a pasar a ver el poder del Evangelio, o el Evangelio y su poder para ser rechazado. El Evangelio es tan poderoso que o es amado o es odiado y también es rechazado. Sí, es un tipo de poder que tú tienes que reaccionar a él de alguna manera. O lo amas, o lo odias, o lo rechazas. Pero algo sucede. Tú no puedes quedarte inerte. No puedes quedarte inerte ante el poder del Evangelio. O lo rechazas, o lo odias, o lo amas. Vamos a ver cómo también el Evangelio es rechazado. Y en este caso vamos a ver la persona específica de Félix, el gobernador. Vamos a ver primero el Evangelio rechazado. Vamos a notar el Evangelio rechazado en el conocimiento que ya tenía Félix del Evangelio. Ya cuando Pablo estaba hablando, cuando Pablo se estaba defendiendo, Félix tenía conocimiento del Evangelio. Y eso lo vemos en el versículo 22. Dice: entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino. Si ustedes están leyendo la Biblia conmigo ahí, camino lo dice con mayúscula, o sea, refiriéndose al cristianismo. Félix conocía, estaba informado muy bien del cristianismo. Recuerden que él llevaba tiempo de gobernador. Por lo tanto, él ya había escuchado qué cosa era el cristianismo, qué creían. Ya él había escuchado en alguna medida el Evangelio. Sin embargo, dice la Escritura que Félix les aplazó, diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Miren ustedes cómo la actitud tibia de Félix ante el Evangelio se nota ya en sus actos. Nosotros tendríamos que preguntarnos: ¿Pablo era inocente o culpable? Indudablemente, todos tenemos que llegar a la conclusión, y el gobernador mejor que nosotros, que estaba adaptado a hacer juicios, que no habían pruebas para acusar a Pablo. Ya Claudio Lisias en la carta le había dicho: no hay ninguna prueba contra este hombre. Vienen ahora, lo acusan y nuevamente vienen sin prueba. ¿Qué es lo que hay que hacer con este hombre? Soltarle, liberarle. No pueden tenerlo preso. Pero ¿qué hizo este hombre? Lo dejó preso. Y nosotros sabemos por los versos que siguen adelante que él procuraba conseguir dinero con la prisión de Pablo. Él se dio cuenta que Pablo realmente era un cabecilla y dijo: voy a tomar parte con esto. Y en este caso ahora lo hace diciendo: voy a aplazar este juicio. Y conociendo ya el Evangelio, sigue titubeando con el Evangelio, quiere seguir escuchando algo del Evangelio, pero no abraza nunca el Evangelio.
vemos el rechazo por la postura tibia ante la verdad del Evangelio, permitiendo libertades para Pablo. Dice, ahora van a custodiar a Pablo, déjenlo que vengan sus amigos, dejen que los atiendan. Le da ciertas libertades, pero él sabía que Pablo era inocente. Lo dejó en prisión, aún así. Pero vamos a ver el rechazo del Evangelio más claramente de Félix cuando se le presenta el Evangelio y se le presentan los reclamos del Evangelio. Vamos a ver esto en el versículo 24. Por favor, léalo conmigo. Dice así: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero miren lo que dice el verso 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Qué sucedió aquí? ¿Te espantaste? Félix se espantó y le dijo a Pablo: ahora vete. Cuando escuchó los reclamos del Evangelio, hermano, indudablemente el Evangelio completo tiene reclamos. Sí. Uno ve este texto y uno dice, bueno, ¿por qué Pablo no estaba hablando de la misericordia en Cristo, del amor en Cristo? ¿Por qué Pablo no le estaba hablando a Félix y a Drusila, su mujer, acerca de la elección antes de la fundación del mundo? De la predestinación, de la soberanía de Dios. Hermanos, Félix, les recuerdo quién era. Un hombre corrupto, un ladrón, un codicioso, alguien injusto. Drusila, su mujer, dicen los historiadores que era la hija de Agripa, del rey Agripa, que era una mujer joven y había tenido 3 maridos. Era una mujer que posiblemente no pasaba los 20 años. Y era judía. Ella debía conocer la ley. Pablo comienza a disertar delante de ellos acerca de la justicia, acerca del dominio propio y acerca del juicio venidero. Sí, hermanos, el Evangelio también trata de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. De hecho, el Evangelio es una buena noticia acerca de ese juicio venidero también. Hermanos, esto espantó a Félix como hoy espanta a muchos también. Esto espantó a Félix como espantó a muchos. Miren cómo dice Félix, y así se muestra también su rechazo al Evangelio. Inmediatamente pone peros. Dice, vete, pero después te voy a escuchar un poco más. Cuando tenga oportunidad, te voy a volver a escuchar. Así hacen algunos para con Dios. Yo creo en Dios, pero cuando tengo oportunidad voy a la iglesia. Félix hizo lo mismo. Se espantó. Dijo, eso que está hablando son mis pecados. Y se espantó. Pero después quizás pueda seguir oyéndolo. Miren lo que dice Matthew Henry sobre la oportunidad que dejó pasar Félix. Félix estaba siendo confrontado por sus pecados. Félix pudo volverse a Dios viendo ya sus pecados. Pudo volverse a Dios en Cristo Jesús. Dice Matthew Henry, esa oportunidad, por lo que sabemos, no llegó jamás. Esa oportunidad de después te voy a oír, o después te voy a oír más sobre este asunto. Esa oportunidad de confrontación con sus pecados no llegó jamás. Dice Matthew Henry, por lo que se lee en la historia. Dice Matthew Henry, hay mejor oportunidad que cuando se tiene el fuego de la verdad para batir en caliente el corazón. Una vez que se deja pasar la oportunidad,
la convicción se enfría y el temor disminuye hasta desaparecer por completo. En lo que atañe a la salvación, toda demora es sumamente peligrosa. Si de alguna manera Dios está revelando tu pecado, no dejes para mañana ponerte a cuenta con Dios. Porque toda demora en esto es sumamente peligroso. ¿Cuántas oportunidades piensas que podrás dejar pasar? La Escritura dice, hoy es el día de salvación, hoy es el día en que debes rendir tus armas ante Dios, el Dios que te formó, que te puso aquí, pero que también te juzgará un día. Me encanta un texto en Eclesiastés que hace un llamado a los jóvenes. Les voy a parafrasear el texto porque no lo tengo delante de mí, pero dice así: joven, mira, yo soy quien te doy la juventud, gózate en los días de tu juventud, haz cosas de jóvenes en los días de tu juventud, pero entiende una cosa, que sobre todas las cosas te juzgará Jehová. Sobre todas las cosas te va a juzgar Dios. Nosotros no debemos dudar eso ni un instante. Está escrito para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. El mismo Dios que te formó, que te puso aquí, ese mismo Dios te va a juzgar. El Dios que nos amó dándonos a su Hijo para que muriera en nuestro lugar, ese Dios es el que te va a juzgar. ¿Y tú vas a rechazar tanto amor? Dio a su propio Hijo. No hay mayor maldad que rechazar el amor de Dios en Cristo Jesús. No hay mayor maldad que esa. Muchas son las maldades del hombre, pero cuando niegan el amor de Dios en Cristo Jesús, colman sus maldades. Veamos también el evangelio rechazado claramente en la pecaminosa intención de Félix al acercarse a Pablo. El versículo 26 nos dice que él pretendía obtener algún dinero cada vez que Pablo iba a hablar con él. ¿Qué maquinación pecaminosa? Dice que iba y le oía, pero tenía también, dice la Escritura, disculpe, lea conmigo el verso 26. Ya se me había pasado aquí, disculpe. El versículo 26 dice: esperaba también con esto. O sea, esa palabra también me indica que hay dos intenciones. Había una y otra también. Una intención era escuchar a Pablo. Escuche, una intención era escuchar lo que Pablo le enseñaba del Evangelio. Pero había otra intención también, que era, quizás Pablo le daba algo de dinero y él lo podía soltar. La Escritura dice que el amor al dinero es causante de todos los males. Y a veces nosotros pensamos, nosotros nos autotitulamos personas sin amor al dinero. Pensamos que el amor al dinero lo tienen solamente aquellos millonarios que nos hablan en el noticiero, que son personas muy malas. Nosotros no tenemos amor al dinero. Hermano, créame que todos nosotros tenemos un bichito adentro. Se llama pecado. Y cada vez que hablen de cualquier pecado en las Escrituras, tú sométete, prueba, y estoy seguro que usted va a encontrar que allí, en usted, también hay de ese. Sí, no lo dude. En usted también hay un poco de amor al dinero. Pero qué horrible, pero qué común que hayan personas que se acerquen a Dios conveniando tener dinero. Te encuentras tantas personas que van hoy a la iglesia para que Dios les prospere y para que les vaya bien. ¿Y qué es lo que hay detrás de eso? ¿Amor a quién? A ellos mismos y al dinero. Hay tantas personas que van y diezman porque dicen, Dios me va a dar más cuando yo le diezme. Esa es la motivación.
Hay tanto de esto que nosotros deberíamos asustarnos. Félix no es una especie de hombre muy mala que ya no existe. Félix quizás sea muy común. Personas que escuchan el evangelio, pero para ver si hay algo de dinero detrás. Eso es rechazo al evangelio. Aunque vaya y escuche el evangelio. Usted sabe que si Félix viviera en el día de hoy, Félix viniera a la iglesia a escuchar a Pablo, pero quizás obtenga algo de dinero con ello. Él iba y le escuchaba, pero también para ver si había algo de dinero. Veamos también claramente el evangelio rechazado por los frutos que dio Félix después de 2 años bajo el ministerio, la influencia del mayor de los predicadores. Hermanos, Pablo es el mayor y mejor predicador del evangelio que ha existido jamás. Félix tuvo la dicha de tener al mejor de los predicadores por 2 años con él. Lo podía oír cuando él quisiera. El versículo 27 de nuestro relato dice: pero al cabo de 2 años recibió Félix por su sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. ¿Cómo es que después de 2 años escuchando el evangelio, tú quieres congraciarte con los judíos y no con Dios? ¿Cuánta oportunidad perdida y por cuánto tiempo? Si nosotros hoy tuviéramos el juicio final, todos nosotros señalaríamos a Félix y lo condenaríamos al infierno. Tú te lo mereces. Pero el asunto es que Félix luego va a levantar su brazo contra nosotros y nos va a decir algo similar. Tener una Biblia en tu casa y no leerla por tanto tiempo, ¿qué es sino rechazar el evangelio? Tener a otros predicadores, incluso escucharlos, pero no obedecer la palabra de Dios, que es sino igual o peor a lo que hizo Félix. ¿Qué oportunidad tan grande perdida? ¿Cuántos de nosotros no perdemos también muchas oportunidades a diario? Las palabras de un comentarista bíblico sobre el fin de Félix. Este comentarista estaba teniendo en cuenta que Félix fue sustituido de su puesto de gobernador porque los judíos le acusaron ante Nerón de que era un corrupto. Por lo tanto, lo destituyeron del puesto. Aquí en la Biblia no se nos dice que él fue quitado del puesto, pero él sí fue quitado del puesto. Y él hasta última hora quiso congraciarse con los judíos porque los judíos le habían pedido a Nerón que lo sustituyera y fue sustituido. Ahora, este comentarista, teniendo en cuenta esto, dice: vergonzosa fue pues la salida de Félix de su cargo de procurador romano. No logró alcanzar la amistad de los judíos, como sabemos por la historia. Por otra parte, de Pablo no sacó el oro y la plata que codiciaba, pues Pablo no tenía oro ni plata. Y rechazó lo que podía Pablo proporcionarle, que era mucho más valioso que la plata y el oro. Así suele pagar, dice el comentarista, el diablo a los que le sirven. Después de mirar las distintas reacciones que se tienen al evangelio, yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu reacción ante el evangelio? ¿Amas tú el evangelio? Pero lo amas así como Pablo, que estuvo dispuesto a padecer por él. ¿Amas tú el evangelio de tal manera que toda tu esperanza está puesta en la resurrección de los muertos,
¿O eres de los que esperan en Dios por una prosperidad en esta vida, porque te vaya bien en esta vida? Debemos examinar nuestro corazón y ver qué es lo que nosotros queremos del Evangelio. Debemos examinarlo. Ahora estamos aquí para ello, para examinar nuestros corazones y saber cuál es la reacción de nuestros corazones al verdadero y único Evangelio. ¿Cuántos de los que están aquí han escuchado el Evangelio muchas veces y aún no se rinden ante Dios? Aún no rinden sus armas y dicen: Dios, yo no voy a luchar más, tú eres Dios y tú has de hacer con mi vida lo que tú quieras, y yo realmente me arrepiento de mis pecados, me vuelvo a ti y sé propicio a mí, y que Cristo sea mi Señor y mi Salvador y mi mediador y mi solución. ¿Cuántas veces dirás a Dios o a ti mismo y al predicador: cuando tenga oportunidad te llamaré para que me prediques otra vez? ¿Cuántas veces vas a hacer eso? Cuando tenga oportunidad te voy a llamar. Puede ser que no llegue nunca esa oportunidad. Puede ser que nunca llegue una segunda oportunidad. La oportunidad es hoy y ahora. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Queremos darte gracias por ver en ella las reacciones que nosotros los seres humanos tenemos ante la gloriosa noticia del Evangelio. Señor, ¿cómo es que puede ser odiado? Eso habla de nosotros. ¿Cómo puede ser rechazado? También habla muy mal de nosotros. Concédenos, Señor, que sea amado. Pero de verdad, Señor, así como nos pones el ejemplo, el mejor de los ejemplos, concédenos que sea amado. En Cristo te lo imploramos.